Nos encontramos con Francisco Esteve, presidente de la Asociació d'Amics del Corpus de la Ciutat de Valencia, en estos días previos a la festividad de la Festa Grossa de la Ciutat de Valencia. Francisco, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado y gracias por la entrevista. A vosotros. ¿Cómo se afronta la fiesta? Bueno, pues bien, con mucha ilusión, ya que, digamos, estoy ocupando facetas que son nuevas para mí este año, pero bien, lo tenemos todo atado y todo controlado y bueno, gracias a que te sientes muy respaldado con un equipo de gente muy buena dentro de la propia directiva y sin ningún problema por ahora. Lo comentas, primer año de presidente y muchos años de perteneciente a la asociación de Corpusiano. Sí. ¿Se trabaja ya conociendo la fiesta? Sí, la verdad es que yo entré en la asociación, en la junta directiva con Amparo Peris. Ella fue la que me animó a estar con ella, trabajando con ella. Estuve unos cuantos años como secretario de actas. Luego entró José Ramón Pons a ser presidente. Por desgracia le tuvimos poco tiempo y tal. Y también estuve en su propia directiva y luego los últimos años con Toni Rosell pues estuve también de vicepresidente de festejos y bueno, pues más o menos lo tienes todo. Sí, lo tienes todo, aunque siempre se escapan detalles, siempre hay cosas con el programa, con este acto que tienes que consultar y al final lo solucionas, pero siempre es bueno echar mano de la gente que tienes con más experiencia que tú. Año a año los actos que se celebran en honor al Corpus en Valencia, desde la asociación, son siempre los mismos, pero ¿cómo se organizan año a año? ¿Qué proceso se lleva desde la asociación, desde la Junta Directiva? Pues desde la Junta Directiva empezamos en enero prácticamente ya a programar todas las fiestas. Este año ha sido quizás un poco más complicado porque ha habido que hacer cosas en el mes de abril, como por ejemplo en la presentación del calendario, nosotros siempre la hemos hecho 15, 20 días antes de las fiestas. Este año, por motivos que los políticos nos han impuesto, hubo que hacerlo el 30 de abril porque en mayo ya estábamos dentro de la vorágine de las elecciones y ya no había tiempo. Pero por lo demás se va todo planificando conforme vas necesitando ocupar determinados actos y la verdad es que bien, llegas prácticamente a un mes antes de las fiestas y lo tienes ya todo controlado. Antes de hablar de los actos en concreto de la festividad, faceta personal, ¿qué proyectos nuevos se abren para la asociación con su presidencia? Pues vamos a ver, este año hemos conseguido, puesto que llevamos 3 años utilizando monitores de la propia asociación, que son los que se encargan de explicar en la Plaza de la Virgen pues el significado de las rocas, por qué aparece un águila ahí metida, todo el tema de los símbolos. Pues llevamos 3 años ya con unos cuantos monitores que se encargan de explicar en distintos idiomas. Pues este año pensamos que por qué no consultábamos con la ONCE a ver si había posibilidad de poder ofrecer con el sistema de ellos, que el Braille, podíamos tener algún catálogo, algo de información para que si llegase el caso de encontrarnos con algún grupo de invidentes o disminuidos, poder utilizar la guía esa. Bueno, pues la verdad es que fue hablar con el delegado de la ONCE en Valencia, chico, y en cuestión de un mes nos ha preparado una guía que el miércoles pasado presentamos en la asociación. Vinieron unos 22 o 25 invidentes, les enseñamos el Museo de la Roca, se quedaron maravillados de poder tocar, porque ellos lo que necesitaban era tocar las rocas, tocar los caballitos, los símbolos que había ahí, y se quedaron maravillados de aquello. Luego también dentro del programa de este año, hace 3 años hicimos una visita a Luchent, a ver, a que nos explicaran toda la historia de los corporales, puesto que nació ahí en Luchent. Bueno, pues este año tenemos previsto el último fin de semana de septiembre acudir a Daroca.
la asociación va a preparar lo tenemos ya la reserva hecha de hotel, autobús, para pasar un fin de semana en Daroca y que nuestros amigos de Daroca nos expliquen dónde están situados los corporales, toda la historia que lleva el traslado desde Luchent hasta Daroca, el porqué de ese traslado. Empezamos ya con la parte de los actos. El primero oficial de cara al público es la misa con el pregón, y este año el pregonero es Alejandro Fondemora. Exacto. ¿Cómo se elige al pregonero? Pues fue un poco, nosotros siempre cuando llega el momento, en el mes de marzo, ya empezamos a calentarnos la cabeza a ver para elegir a una persona responsable, una persona que sepa estar y que sepa dignificar el corpus. Entonces este año fue también muy fácil, porque pensamos en esta persona por medio de un amigo nuestro y tal, y el hombre aceptó, encantado de la vida, dijo que sí, que quería hablar con nosotros. Estuvimos un día en audiencia con él y aceptó, encantado de la vida, sí. Y ahora hablamos ya del viernes del Corpus, día del traslado de las rocas. Lleva unos años que siempre se queda alguna roca por salir, porque ya por antigüedad. Este año también se va a quedar una roca. Llevamos 2 o 3 años sin sacar la de Valencia, la roca Valencia, que está en periodo o proceso de restauración. Sí. Y el mismo viernes, después del traslado, el sopar de la escaleta, la tradicional nit d'Albaes. Correcto, sí. De todas formas, no olvidemos que el viernes por la mañana a las 10 tenemos el reparto de pomeis a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Después del sopar de la escaleta, bueno, en la misma sopar de la escaleta, al finalizar, se entregan los títulos de el cor y el ánima, que son a los corpusianos que han destacado por determinadas cosas, y se entregan también los títulos de 25 años de corpusiano. Luego por la noche se hace la tradicional nit d'Albaes, que empezamos en la misma Casa de las Rocas, luego continuamos por la calle Serranos hasta llegar a la Plaza de la Virgen. Ahí pues se suele cantar y bailar primero a la Diablera, a la roca nuestra, que la que tenemos como considerada como nuestra. Luego se hace lo mismo en la de la Virgen de los Desamparados, en la del Santo Cáliz, y se termina pasando por delante de la Basílica de la Virgen, que también se canta y se baila a la Virgen de los Desamparados, y terminamos como siempre en Palacio Arzobispal, donde este año ya hemos hablado con don Antonio Cañizares y nos recibirá como siempre. Y después el sábado, como bien ha contado, los monitores para explicar a los turistas las rocas. El sábado a las 10 de la mañana acuden monitores que, pues hablando en inglés, francés, alemán e italiano, explican a la gente que se acerca el porqué de las rocas, el significado que tienen, los símbolos que hay también aparcados ahí. Sí, es una cosa que se introdujo hace unos años, como he explicado antes, pero que resulta muy positivo. Por la tarde se realiza la representación de los misterios. Correcto. ¿Cómo se organiza esta representación? ¿Es gente de la asociación o...? Pues mira, siempre hemos intentado, y todos los años se pide a todos los asociados, sobre todo, ya sabes que el 80 o 90% de asociados estamos también involucrados con el mundo de las fallas, se les pide que nos envíen gente para colaborar. No hay forma, tenemos que recurrir a gente de fuera. Este año concretamente es la falla San Antoni de Torrent la que nos ha cedido los niños para que hagan la representación del misterio. Sí. Y esa misma tarde, en diferentes balcones y fachadas del recorrido de la procesión, se empiezan a engalanar con motivos florales. ¿Cómo va la participación en estos concursos? Pues tengo que deciros que este año muy bien, porque han llamado y solicitado información un montón de gente. Concretamente hasta las Paulinas de la Plaza de la Reina me llamaron para estar con ellas y quieren hacer un escaparate alegórico al Corpus. Y a las 6 de la tarde sale el jurado, hace todo el recorrido de la procesión, porque están diseminados por todo el recorrido,
y luego, aprovechando el descanso del concierto que se celebra en la Plaza de la Virgen, ahí es donde el jurado pasa el informe, el secretario pasa el acta, me la pasa a mí y yo leo los primeros premios, todos los ganadores. Y aparte de la participación particular, se realiza un certamen floral con motivos florales en las propias calles. Sí, correcto. Que ya son varios años, ya son 9 años. 9 años, sí, sí. Este año también hemos recortado en 2 los monumentos florales que se van el año pasado fueron 10, este año lo hemos dejado en 8 por ajustes económicos, como no, y bueno, sí, esperemos que tenga el éxito que siempre ha tenido, la verdad. Comentaba el descanso del concierto, el concierto extraordinario de la banda municipal, al que después una nit de festa con el sentido inverso de la procesión para repartir los premios. Así, sí es. Nada más finaliza el concierto a las 12 de la noche aproximadamente y acompañados por una charanga con el consabido reparto de rollitos y mistela a todos los que nos acompañan, que son muchísimos. Te puedo decir que esa noche, si lleváramos 50 kilos de rollitos y 200 litros de mistela, desaparecería toda. Entonces lo que hacemos es el recorrido de la procesión a la inversa y vamos parándonos en cada fachada y balcón haciendo entrega de los premios. Sí. Y ya saltamos al domingo, día grande de la festividad del Corpus. Por la mañana la cabalgata del convite, por la tarde la procesión. ¿Cómo se organiza desde la asociación las pertenecientes a los corpusianos que representan cada personaje? Pues eso se encarga el jefe de CAPS, Quique, y ayudado por Amparo y por Inma este año, que son los que llevan todo el tema del vestuario, son los que, bueno, llevan un mes o mes y medio llamando por teléfono a todos los que en teoría estamos apuntados y nos corresponde por antigüedad participar tanto en la cabalgata del convite por la mañana como en la procesión general por la tarde. Se les va llamando y gracias a que ya disponemos de todo el vestuario que tenía antiguamente INSA, el ayuntamiento lo lleva al antiguo seminario, a la calle Trinitarios, y ahí por la mañana se irán cambiando de ropa los que salen en la procesión del convite o procesión de la de Goya, y por la tarde pues lo mismo, todos los que participamos en la procesión nos cambiaremos de ropa ahí y adelante. Porque, Francisco, ¿de cuántos corpusianos participan tanto en convite y procesión de los que están apuntados en la asociación? Por la tarde tienen que salir 286 personajes, 220 hombres y el resto mujeres. ¿Y cuántos hay en la asociación apuntados? En la asociación somos casi 700, pero el problema es que todo el mundo que se apunta no quiere participar en la procesión. Hay gente que prefiere, por edad, por problemas de salud o lo que sea, prefiere pagar su cuota como corpusiano, pero ya te dice desde el principio que no quiere salir, no quiere participar en la procesión. La procesión es por la tarde y antes de la procesión desfilan las rocas y todas las danzas. Ya empieza, como dijéramos, la previa a lo que es la procesión, y es lo que estaba comentando. Cada año parece que hay más gente viendo la procesión del Corpus. Sí, sí, a las 4 de la tarde salen primero las rocas con todas les dansetes, y luego a las 7 de la tarde ya empieza la procesión general. Nosotros nos tenemos que reunir mucho antes, porque a partir de las 5 ya los CAPS ya te van obligando a que estés, ya pasas un control con una lista y ya vas a tu sitio donde tienes tu traje durante tantos años guardado, y bueno, ya sabes que te lo tienes que poner, y poco a poco todos los participantes van acudiendo hacia la catedral para a la hora en punto empezar a salir. Este año, primera procesión como presidente, ¿mayor responsabilidad o a la expectativa de...? Bueno, esto es como todas las cosas. Supongo que esa noche cuando llegue a casa y me quite los zapatos y tal, ya entonces me vendrá el bajón,
porque claro, lo lógico es que quieres que salga todo bien, que no haya ningún imprevisto, que no haya ninguna incidencia, y bueno, para eso estamos peleando y luchando todo el año para que todo funcione perfectamente. Y este año especialmente 660 aniversario de la primera procesión del Corpus en Valencia, lo que era denominada la Festa Grossa de la ciudad. La Festa Grossa, siempre la ha considerado el Ayuntamiento la fiesta más importante. Sí, la verdad es que es un placer y un honor poder estar y poder seguir manteniendo esta procesión tantos años. ¿Qué sacó usted de característico de la que se celebra en Valencia en comparación con otras fiestas? Pues que es única, no tenemos otra procesión en ninguna parte del mundo como esta. En Orvieto, en Italia, un pueblecito pequeño al norte, se celebra también la festividad del Corpus y suelen aparecer personajes de la época medieval montados a caballo y participan en la procesión, pero no tiene nada que ver con la nuestra. Nuestra procesión es totalmente diferente y ahí es donde creo que es para muchos valencianos es la gran desconocida. Entonces ahí sí me gustaría que, a ver si empezando por los colegios, por los niños, conseguimos que dentro de 25, 30 o 40 años pues esta asociación, en vez de tener 700 corpusianos, pues tenga 1400 o más. Por lo tanto, desde la asociación se trabaja en pro de una promoción para que se establezca lo que fue la Festa Grossa de la ciudad. Por supuesto, a pesar de que nosotros, el trabajo nuestro solo consiste en ser colaboradores del ayuntamiento, o sea, nosotros trabajamos para el ayuntamiento en el sentido de que tenemos que representar a los 286 personajes, pero eso nos deja para que hagamos todo lo posible para que esta fiesta sea más conocida en Valencia.